Hola, mis queridos hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo, así también un abrazo muy especial para todos los miembros de la congregación, una nueva creación en Cristo. Y hoy vamos a estar enseñando nuestro discipulado. Vamos en la lección número 2 y el título de la enseñanza es Jesús es el Señor. Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a orar. Padre Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu dentro de nosotros y sobre nosotros, que sea una unción poderosa en cada uno de los oyentes, Señor, pidiendo más y más que continúes derramando, Señor, de tu espíritu de revelación y sabiduría para que te conozcan más profundamente a ti, al único Dios verdadero, e igualmente a tu Hijo Jesucristo, que vino para salvarnos. Señor, alumbra los ojos del entendimiento. Dale a cada oyente, Señor amado, es el ser alumbrado, Señor amado. Y sea la luz ahora a tus ojos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú serás el que nos enseñarás, Señor, por tu Santo Espíritu que está dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, la salvación es un regalo que viene de parte de Dios por medio de fe en Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el generoso regalo de Dios es la vida eterna en Jesucristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, necesitamos entender aquí que la salvación no puede ganarse por la cantidad de buenas obras, porque Dios no da la vida eterna basándose en aquello de lo que tú hagas, sino en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Vuelvo y repito esa frase. La salvación no puede ganarse por la cantidad de buenas obras que tú hagas, porque Dios no nos da la vida eterna basándonos en lo que hagamos o dejemos de hacer, sino en lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, Jesucristo hizo todo lo necesario a través de su muerte, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Tú recibes la salvación por la fe en Jesús y en nadie más. Tú recibes tu salvación por poner la fe en la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie merece ser salvo por sus buenas obras, o puede ser salvo tampoco por más buenas obras que haya hecho. De ahí que la Biblia nos enseña claramente lo que acabamos de leer en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, así de sencillo. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, quien es Jesucristo, es el que nos da a nosotros ahora la vida eterna. Entonces no se puede, la salvación no es por obras, sino es por gracia, por medio de la fe en nuestro Salvador Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, leemos igualmente que a través del primer Adán, dice que cuando Adán pecó, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todas las personas porque todos pecaron. Me gusta cómo lo dice la PTP, y lo voy a leer de la PTP. Cuando Adán pecó, el mundo entero se vio afectado. El pecado entró en la humanidad y la muerte fue el resultado. Y así la muerte siguió a este pecado, proyectando su sombra sobre la humanidad, porque todos han pecado. Entonces vemos aquí claramente que por el primer Adán entró el pecado, así de sencillo. No es la culpa de nosotros, pero de todas maneras todos fuimos contaminados por el mismo pecado. Y la muerte vino a todos los seres humanos, porque la paga del pecado es ¿qué?
es muerte, así de sencillo. Esto está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Nos dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por las cosas que ya les dije, por lo que dije en Romanos 5:12, por lo que también está escrito en Romanos 6:23, necesitamos entender que todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su misericordia, Él quería que nosotros pudiéramos gozar de la vida eterna. Él queríamos que nosotros pudiéramos gozar, ser restaurados a la imagen de Él. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para llevarse la muerte por nuestros pecados, oye, y darnos ahora una vida eterna. La manera como Dios te trata no es proporcional a tu pecado. O eres completamente justo ante los ojos de Dios porque has creído en Jesucristo, o así de sencillo, no lo eres. No lo eres. No importa qué tan bueno pienses tú que tú eres. No importa lo bueno que tú pienses que tú eres. El haber nacido ya de tus padres te hace un ser con una naturaleza caída. O sea, una naturaleza de pecado, ya que venimos todos de la misma naturaleza de pecado del primer Adán. Entonces necesitamos entender estas cosas, porque de verdad que si no creemos en Jesucristo, vamos a mantenernos en el mismo pecado. Y el imperio de la muerte que está por el pecado, igualmente estará gobernando sobre tu vida. Por eso la necesidad de entender que Jesucristo es Señor, la necesidad de entender que cuando nosotros creemos en Jesús, oye, tenemos la vida eterna, tenemos de nuevo la vida de Él retornada en nosotros o restaurada dentro de nosotros. Solo en Jesús somos restaurados. No hay otro hombre, oye, no hay otro hombre en el cual nosotros podamos creer, sino solo en Jesucristo. Y muchas personas dicen, pero en fulano de tal, o en el otro, o en fulana de tal. No, Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, y es en el único en el cual hay salvación. No hay otro nombre en el cual pueda haber salvación, sino solamente en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué con Jesús? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Porque Él es, oye, Dios encarnado. Jesús es Dios encarnado. Y continuamos. El Señor explícitamente declaró que Él no es solamente un camino para llegar al Padre, sino que Él es el camino. Vamos a Juan 14, versículo 6. Dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede venir a Dios el Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y es bien interesante mirar esos versículos. Cuando tú leas los versículos, medita en los versículos, ¿ok? El único hombre, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es solamente por Jesús. ¡Wow! A mí me parece eso tremendo. Yo creo que el versículo está muy claro. El versículo no tiene para más. Es muy explícito que nadie puede venir a Dios el Padre si no es a través de su propio Hijo. Hechos 4:12 dice así: y en ninguno otro hay salvación. No hay ningún otro hombre en la tierra en el cual hay salvación. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Porque dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente su Hijo. Pero ¿por qué no otros? ¿Y por qué sí Jesús? Sencillamente porque Jesús es el Dios encarnado. Por eso los otros no pueden salvarnos. Ningún otro hombre puede salvarnos, porque solamente hay un solo Hijo de Dios. Hay un solo primogénito. Hay un solo, el único Hijo de Dios es Jesucristo.
No hay otro en el que podamos llegar a ser salvos. O te acercas a Dios Padre a través de la fe en su Hijo Jesucristo, o no te acercas en absoluto. Así de sencillo. Te debes de, para llegar a Dios tienes que venir, oye, a través de la fe de su Hijo. Dios se hizo carne. Jesucristo fue Dios en la carne. Es muy interesante mirar en la palabra de Dios la historia del joven rico. De verdad es una historia muy interesante y confío de que tú puedas leerla en tu casa y puedas estudiarla mucho más para que te des cuenta la importancia de lo que es creer en Jesucristo, no basándome por las obras de la ley, sino, oye, basándome por la fe de saber, entender, comprender de que Jesucristo es Dios. Y miren la historia, está en Marcos 10, 17 al 20. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira la pregunta. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, vea esto. Él entonces respondiendo, este joven rico le dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, en la versión Valera, Reina Valera, dice que él sintió una compasión tremenda por este hombre. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces tenemos que mirar, este joven rico, primero le preguntó a Jesús cómo heredar la vida eterna, cuando Jesús es la vida eterna, porque Jesús ya había dicho o ha dicho en la parte de los evangelios, él decía, si creen en mí, tienen vida eterna, si creen en mí, tienen vida eterna. Esa fue la primera falla, ¿ok? El no creer que Jesús es Dios, porque solo en Jesús hay vida eterna. Y luego también vemos otra cosa muy interesante. Cuando el Señor le contestó que solo Dios es bueno, quitó la palabra bueno y luego llamó a Jesús simplemente maestro. Pregunta aquí, ¿este joven rico estaba creyendo que Jesucristo es Dios? No, él no estaba creyendo que Jesucristo es Dios. Por eso nos damos cuenta que él no reconoció a Jesús como Dios. Jesús no fue solo un buen hombre que nos dio un gran ejemplo de humildad y amor. Jesús es el Dios encarnado. Y si crees en él, vas a tener vida eterna. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y miren cómo dice la PTP. Dice, porque el misterio de la justicia, aquí lo dice, el misterio de la justicia es verdaderamente asombroso. Fue revelado como un ser humano, como nuestro gran sumo sacerdote en el Espíritu. Ángeles lo miraron como hombre y el glorioso mensaje de su reinado real se predica a las naciones. Muchos han creído en él y ha sido llevado de regreso al cielo y ha ascendido al lugar de la gloria exaltada en el reino celestial. Sí, grande este es misterio de justicia. ¿Se acuerdan lo que dice
En Juan dice que el Espíritu Santo nos convencerá de otras cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Y de justicia, ¿por qué? Porque Él, Jesús, subió a los cielos y no lo veríamos más. Otra cosa muy interesante es cuando tenemos Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, Él dice que con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, que Él fue, ¿qué? Levantado de los muertos, que Él resucitó en el poder de la resurrección. Es bien lindo todo. Jesucristo era quien decía que era, el Hijo del Dios Altísimo. Hay muchas pruebas históricas acerca de Jesucristo. Hay muchas pruebas que realmente me dicen que Jesús sí existió. Y no solamente existió, sino que Él es el Hijo de Dios. Una vez meditando sobre la palabra de Dios, realmente es el único hombre por el cual hombres profetizaron acerca de su venida. El único hombre al cual se le ha profetizado con respecto a su nacimiento. Es muy interesante mirar eso. Pero también hay algo muy importante que quiero que se te grabe en el corazón. Él es el único que resucitó. Buda no ha resucitado, ni nunca resucitará. Confucio tampoco. Ninguno de estos líderes de filosofías o ideologías de fundamentos diferentes, ninguno resucitó. Solamente Jesucristo ha resucitado. Pero ¿por qué la diferencia con un Buda? ¿O por qué la diferencia con otros hombres que existieron en la tierra? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único Hijo de Dios. Es muy interesante mirar lo que dice Lucas en el capítulo 1, cuando el ángel visita a María. Lean esa historia, vean la historia e imagínense lo que sucedió. El Dios Todopoderoso se hace carne. La palabra incorruptible, la palabra incorruptible toma lugar en el vientre de María y María le da el cuerpo humano, pero la simiente no era de hombre alguno. La simiente era la palabra que venía de arriba. Eso lo pone a uno a entender. Cuando tú meditas en estas cosas, esto te da entendimiento de que Dios sí es Jesús encarnado. Bien, vamos a continuar. Si tienes la oportunidad, puedes verte el sueño de Dios. Allí explico muy bien la parte de la encarnación. Y pues ahora estamos en esta lección, por eso no me voy a explayar mucho para explicar. Entonces, todos los cultos y las religiones sobre la tierra reconocen la existencia de Jesús. Hay muchas otras religiones que reconocen la existencia de Jesús, pero como un profeta, un buen hombre que caminó sobre la tierra, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios o como Dios encarnado. Si tú no crees en que Jesús es Dios encarnado, tú no puedes nacer de nuevo. Así de sencillo, ¿sí? Así como me lo estás oyendo. Si tú no crees que Jesús es Dios encarnado, no puedes nacer de nuevo. Y tampoco tienes vida eterna dentro de ti. Hay que creer. Y el único que te lo puede revelar es el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Y oro ahora mismo, si me estás oyendo, y de pronto hay dudas en ti con respecto a que Jesucristo es Dios, oro para que el Señor alumbre los ojos de tu entendimiento, para que sepas y entiendas que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Él es Dios encarnado. Continuamos entonces. Entonces, muchos niegan que Jesús naciera de la simiente incorruptible que venía de arriba, o sea, del verbo o la palabra que se hizo humano. Jesús
vino de la simiente de la palabra incorruptible. El ángel habló la palabra, María la creyó y vino María a concebir la vida de Jesús en ella. Y muchas de estas religiones no niegan la humanidad en la parte de saber que hubo un hombre llamado Jesús, que era muy buena gente, que era un hombre de ejemplo y que aún era un profeta. Pero no creen que es el Hijo de Dios. Y si no creen que es el Hijo de Dios, dice la palabra que a los que no creen, ya están condenados. Entonces te pido, haz una reflexión sobre quién es Jesús. Jesús es el Dios encarnado. Acéptalo en tu corazón. Y continuamos aquí. Luego entonces, igualmente, estas otras religiones le atribuyen el honor de profeta, de maestro inspirado y enviado por Dios, pero no lo reconocen como la misma deidad. Esto mismo le pasó al joven rico, al de la historia que estábamos leyendo en Marcos. El joven rico de la historia de Marcos hizo lo mismo, porque omitió aún la palabra bueno y llamó a Jesús maestro. Este joven rico no creyó que este hombre Jesús era Dios hecho hombre. Aparte de Jesús, el Hijo de Dios, no hay otro camino para llegar al Padre. Todo depende de la divinidad de Jesús. Él fue el que manifestó la gloria de Dios el Padre mientras que estaba aquí en la tierra. Él quiere que nosotros creamos en Él, porque es solo a través de Él que podemos volver a nuestra amistad con Dios. Si Jesús no fuera Dios, entonces su vida no valdría más que la vida de cualquier otro hombre y no podría expiar los pecados de toda la raza humana, como lo hizo en la cruz del Calvario. En Jesús, siendo humano, no tenía la naturaleza de pecado. Jesús no nació con la naturaleza de pecado, como lo hacemos todos los hombres nacidos de una mujer. Toda la humanidad, lo leímos, al principio leímos varios versículos, leímos Romanos 6:23, leímos Romanos 5:12, Romanos 3:23, en donde me muestran que toda la humanidad nace con una naturaleza de pecado, pero el Hijo de Dios, Jesucristo encarnado, Dios encarnado, es el único que siendo humano no trae en él la naturaleza de pecado. Jesucristo es sin pecado, sin mancha. Él es el Cordero perfecto de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Y eso es tremendo, porque si tú no aceptas a Jesús, que es el Dios encarnado, se te va a hacer difícil pensar que Jesucristo pueda ser el Cordero Santo, sin mancha y sin pecado de Dios el Padre. Porque tú lo estás viendo entonces sencillamente como un ser humano más, igual que todos nosotros. Pues yo te digo hoy, Él no es un ser humano igual que nosotros. Sí tenía una humanidad, pero Él trajo, en Él estaba la vida de Dios, cosa que ninguno de nosotros cuando nacemos traemos, porque ninguno nace con la vida de Dios en ellos. Todos nacemos muertos en el pecado, pero Jesucristo fue diferente. Jesucristo es la vida de Dios manifestada en carne. Bueno, continuemos. Sin embargo, como Él era Dios hecho carne, su vida valía más que la de toda la humanidad. Lo que hacía su sacrificio, o lo que hizo en su sacrificio, fue suficiente para que nosotros ahora podamos tener vida eterna. Si crees en Él, tendrás vida eterna. El gran intercambio. El cristianismo es la única fe que tiene un Salvador. Los otros ninguno, ninguna otra. Tienen líderes a los cuales ellos respetan y honran, pero Jesucristo,
es el único que puede darnos la salvación. Jesucristo es el único que nos puede hacer justos delante de Dios el Padre. En Jesucristo podemos llegar a ser aceptados. En Jesucristo volvimos otra vez a ser reconciliados con Dios el Padre. Él es el único. Oh, cómo amo yo a mi Salvador Jesús, a mi Señor. Él es hermoso, maravilloso. Todas las demás fees o todas las demás religiones dependen de las buenas obras para alcanzar varios niveles de santidad. Pero con Jesucristo es solamente creer. La salvación es por medio de la fe. En esencia, cuando tú te apoyas en tus propias obras buenas, sencillamente estás convirtiéndote en tu propio Salvador. Entre más obras buenas que yo haga, pues más salvación va a haber. Creo que no tiene como lógica, ¿verdad? Entonces, tú no puedes basar tu salvación en tu propio comportamiento. Tú basas tu salvación en lo que ya hizo Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Dios sabía que no podíamos vivir una vida perfecta. En vez de exigir que hagas todo bien, Él solo vino y se llevó todos nuestros pecados. Se lleva la naturaleza de pecado, se lleva molido por nuestros pecados, fue Él en su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Él mismo cargó nuestros pecados. Oye, un pecador si Jesús hubiera sido un pecador igual que nosotros, Él nunca hubiera podido cargar nuestro pecado sobre Él. Así es de sencillo. Pero mira lo que dice el versículo. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar ahora muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y vivir para lo que es recto. Por sus heridas nosotros somos sanados. Jesucristo sufrió el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. ¿Cuál era la paga del pecado? Pues la muerte. Pero Él se lleva la muerte, se lleva la naturaleza de pecado y paga la muerte, paga la sentencia del pecado, que es la muerte, sobre su propio cuerpo, para que nosotros ahora podamos tener de nuevo la vida de Dios dentro de nosotros. A mí me parece algo tremendo eso. Yo me emociono mucho cuando hablo de estas cosas porque de verdad que amo a mi Jesús, amo a mi Salvador, a mi Señor. Espero que Dios te dé la revelación en tu corazón igualmente para que aprecies la obra de la cruz, para que aprecies la profundidad de lo que significa la cruz y de lo que ahora tú, creyendo en Él y creyendo lo que sucedió en Él, pueda usted ser salvo. Y continuamos. Él sufrió el castigo que tú te merecías y que yo me merecía para darnos la salvación como un regalo. Jesús llevó todo nuestro pecado para que ahora vengamos a ser justos delante de los ojos de Dios. Vamos a 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, oye, al que no era santo, en él no había pecado, en él no estaba la naturaleza de pecado, porque, oye, quien lo engendró a él no fue un hombre común y corriente, pecador, no, el quien lo engendró a él fue Dios. Dios vino y se hizo carne, la simiente fue puesta en el vientre de María, y María concibió la vida de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Señor, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En dónde? En Él. O sea, que Jesús toma mis injusticias, toma mi pecado, me dice, ahora toma lo mío, toma mi santidad y toma mi justicia. Sobre Él fue imputado mis pecados, sobre Él fue imputada mi injusticia, pero ahora yo tomo lo de Él, tomo su justicia y también tomo su santidad. Eso es hermoso. Este es el gran intercambio.
Dios puso su juicio por el pecado sobre Cristo en la cruz. Un intercambio, para que tú no tengas que llevarlo ahora. Por eso es que estás muerta ahora al pecado. Ya el pecado no vive en ti. En tu espíritu ya no hay una naturaleza de pecado, ahora hay una naturaleza divina de Dios. Después, cuando creíste y recibiste al Señor, Él depositó la justicia de Él, de Dios en ti. Él depositó la justicia. Ya eres justo. No vas a ser justo, más justo mañana que lo que ya eres hoy. Ya lo eres por la obra de la cruz. Ya lo eres por la obra de la cruz. Cuando este intercambio se lleva a cabo, tu espíritu inmediatamente vuelve a ser creado con la justicia de Jesucristo. Entonces, por esa justicia que se me fue imputada ahora y que yo recibo de Jesucristo, porque Él se llevó mis pecados, oye esto, ahora tú puedes tener comunión con Dios. ¡Aleluya! Puedes tener ¿qué? Comunión con Dios. Vuelves en amistad con Dios. Vuelves en amistad con Dios. Eres reconciliado por la obra de la cruz. No tienes que hacer nada, solamente cree. Cree, solamente cree. Y dice, entonces puedes tener comunión con Dios de espíritu a espíritu. En Juan 4:24 Dios dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Él es el Padre de espíritus. ¿Es Jesucristo? Oye, tu Señor y tu Salvador. Si lo has hecho a Él como tu Salvador y tu Señor, oye, nuestro Padre Dios, el Padre del Señor Jesucristo, es también nuestro Padre. Por lo tanto, Él es el Padre de mi espíritu. Sí, Él es el Padre de mi espíritu, así como lo es de Él su Hijo. Gloria a Dios, aleluya. Incluso cuando pecas, tu espíritu nacido de nuevo no puede contaminarse porque está sellado, impenetrable del mismo espíritu de Cristo dentro de ti. No, cuando tú no pecas con el espíritu porque ya en ti no está la naturaleza de pecado. Tú pecas es por la parte almática y del cuerpo, no por el espíritu, porque ya ahora tienes un nuevo espíritu y tienes la naturaleza divina de Dios dentro de tu espíritu. Y miremos un momentico a Efesios 1:13 para que se dé cuenta. Dice, en Él también, o sea, en Jesús, nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Jesús, dice, fuimos sellados, algo que se sella, algo que se cierra, algo que no puede entrar nada en ese espíritu. Luego dice, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Puesto que la nueva naturaleza de tu espíritu ahora es una naturaleza divina. Así nos lo dice Pedro en las epístolas. Pedro nos dice que ahora somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Y en qué parte está eso? Pues en el espíritu, en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la naturaleza divina de Dios. Ya fuimos restaurados de nuevo a la imagen de Dios. Se nos fue dada la naturaleza divina de Dios en nosotros. A mí me parece esto hermosísimo. Puesto que la nueva naturaleza de tu espíritu es una naturaleza divina, es santa, es justa. Ahora tú puedes acercarte a Dios en todo momento sabiendo que la sangre de Jesús te dio la entrada delante del trono. Estas son buenas nuevas. Si crees en Jesucristo, si crees que la sangre del Cordero de Dios, del Cordero Santo, sin mancha y sin pecado, derramó su sangre por ti y por mí, eres lavado por su sangre, eres limpiado de todos tus pecados y puedes entonces volver a entrar en comunión con Dios el Padre. La vida cristiana nace por la fe y se mantiene por la fe. Terminarás condenándote si tratas de vivir en tu propio esfuerzo humano. Mientras estés en tu cuerpo físico, habrá fallas. Si es verdad, vamos a fallar, porque no nos enfocamos, porque no nos mantenemos enfocados en la naturaleza divina de Dios.
Eso lo entendemos y Él lo entiende. Él sabe que el hombre es como la flor del campo, hoy está y mañana perece. Él sabe de nuestra humanidad. Por eso se hizo humano. Por eso se hizo humano. Bien, continuemos. Si Él fue a la cruz por ti cuando eras un pecador, ¿cuánto más te ama ahora que eres cristiano? Oye, repito la frase. ¿Cuánto más si Él fue a la cruz por ti cuando eras un pecador, cuando estabas en la inmunda, cuando estabas bien mal, cuando estábamos en lo más profundo del lodo cenagoso en donde nos tenía Satanás. Y si Él fue a la cruz por ti cuando estabas en ese estado de pecado, ¿cuánto más te ama ahora que eres cristiano? ¿Cuánto más te ama ahora que has creído en Él? Toda tu inmundicia, todos tus pecados fueron lavados por la sangre de Jesús. Romanos 5, versículo 8 al 10. Voy a leerlo de la PTP. Léalo en su casa, en la Reina Valera. Romanos 5, 8 al 10. Pero Cristo demostró el amor apasionado de Dios por nosotros al morir en nuestro lugar, mientras aún estábamos perdidos. Ni siquiera habíamos nacido. Pero Él ya estaba. Oye, nosotros ya estábamos en el pensamiento de Él. Y Él estaba muriendo allí por ti y por mí. ¿Después de cuántos años? 2000 y pico de años. Dios mío. Luego en el 9 dice, y todavía hay mucho más que decir de su amor inagotable por nosotros. Porque a través de la sangre de Jesús hemos escuchado la poderosa declaración. Ahora, hijo, eres justo a los ojos de nuestro Padre. Eres justo por la obra que hizo en la cruz del Calvario. No por tus obras, ni buenas ni malas, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y debido al sacrificio, oye, de Jesús, nunca experimentarás la ira de Dios o el juicio de Dios por tus pecados, porque has creído que en Él fue llevado el juicio por todos tus pecados. Y ahora vives en Cristo y en la justicia de Dios. En el versículo 10 dice, entonces, si bien aún éramos enemigos, Dios nos reconcilió con Él por la muerte de su Hijo. Ahora es más grande la amistad que tenemos entre Dios. Estamos ahora unidos. El que cree en Jesús es uno con Él. Y si yo creo que el Padre estaba en Jesús y Jesús en el Padre, oye, al hacerme una con Jesús, estoy unida también con mi Padre. Qué hermoso pensar en estas cosas. Ahora que estamos en paz con Dios y porque compartimos su vida de resurrección, ¿cuánto más seremos rescatados del dominio del pecado? ¿Sabes tú que cuando tú te enfocas en la naturaleza divina de Dios y caminas en el poder de la resurrección, el pecado no tendrá poder sobre ti? El pecado no te podrá esclavizar como vivías antes en esa vida de la esclavitud de pecado en que vivías. Cree que en Él fuimos salvos, fuimos liberados, fuimos preservados, fuimos guardados, fuimos prosperados. Él te ama igual ahora como cristiano, aun cuando nos equivoquemos. Solamente confiesa tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte de tu maldad. Arrepiéntete, sí, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar con respecto al pecado. El pecado no te puede derrotar, el pecado ya no te puede esclavizar. Esa es la manera que Dios quiere que tú cambies. Al arrepentirte estás diciendo no más al pecado. Puedo vencer al pecado en el poder de la resurrección que está dentro de mí. Lo podemos lograr. Nunca dejes que tus fracasos te separen del amor infalible de Dios. Ahora, Dios dio la ley. ¿Para qué Dios dio la ley? Para mostrarnos a nosotros que nadie podía salvarse por sí mismo. Que nunca seríamos tan santos para ganarnos la vida eterna por guardar la ley.
Cuando leímos la historia de este joven, del joven rico en Marcos 10:19, dice que él le contestó a Jesús: he guardado todos los mandamientos, no he asesinado, no he cometido adulterio, no he robado, no esto, no lo otro. Pero luego tú ves en Romanos 3:20 lo que dice Pablo. Dice: nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Oye, nadie, absolutamente nadie puede ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Y él estaba haciendo estas cosas, pero él no creyó en Jesucristo, porque cuando creemos en Jesús tenemos la vida eterna. Qué tremendo esto. Juan 3:36 dice: los que creen en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, en el Dios encarnado, Jesucristo encarnado. Oye, Jesucristo, Dios encarnado. Dice: tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Juan 3:15 dice: para que todo el que en él crea tenga vida eterna. ¿Y quién es ese él? Jesús. Él es la vida eterna. Este joven, con respecto a la historia de Marcos, este joven realmente pensaba que podía hacer algo para ganarse la vida eterna. En realidad, hacer algo para recibir algo es totalmente diferente con recibir algo sin haber hecho nada, solamente por fe. La ley es como una ventana de vidrio, ya sea que la rompas con una pistolita o con una roca, se rompe todo el vidrio. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. La vida eterna por fe, es un regalo. Cuando la recibimos es un regalo. No viene por lo que hagas o lo que dejes de hacer. Es un regalo. Voy a preguntarte algo. Si yo te regalo a ti algo, tú me vas a decir: dame a ver cuánto fue lo que te costó para yo pagártelo. Entonces no sería regalo. La salvación es un regalo. Y es verdad, no nos costó a nosotros nada, pero le costó a Jesucristo todo. A Dios le costó todo. Su Hijo Jesucristo murió para que nosotros recibiéramos el regalo de Él, la salvación, la vida eterna, mi comunión restaurada con el Padre. Si es verdad, no me costó nada, pero le costó todo a Él, a su Hijo. Y continuamos. Aquí en esta historia, volviendo otra vez a la historia de este joven, del joven rico, él estaba engañado, necesitaba dejar de esforzarse para creer y confiar en Jesús. Él quiso convencer a Jesús que merecía la vida eterna, por lo que él estaba guardando la ley. Oye, que merecía la vida eterna porque estaba guardando la ley. Y yo confío en el Señor que cuando tú leas esta historia, léela de una manera que el Señor te esté revelando lo que Él necesita revelar a tu corazón con respecto a esta historia. Por eso es que la actitud de este hombre estaba mal. Él quiso convencer a Jesús que merecía la vida eterna porque él estaba guardando la ley. Pero su actitud era incorrecta. En Marcos 10, 21 al 22, con esta misma historia, Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él, o sea, sintió una compasión tremenda por él, como si por la ley nos pudiéramos salvar. No me ves aquí, yo soy la vida eterna. Cree en mí, Jesús, cree en Jesús y tendrás la vida eterna. Qué tremendo. Así les pasa a muchas personas. Jesús les está ofreciendo el regalo de la vida eterna, les está ofreciendo la salvación y piensan que tienen que trabajar o tienen que hacer cosas para por fe recibir el regalo. Qué tremendo. Luego le dice
Jesús, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús tocó el problema del corazón del joven. No estaba dispuesto a renunciar a las riquezas y aceptar a Jesús como su Señor. Es más, él no creía que Jesús podría ofrecerle la vida eterna. Y es bien gracioso porque teniendo algo en su corazón que esté por encima de Dios, ya es un ídolo. Este hombre tenía las riquezas como un ídolo en su corazón. De ahí que le fue tan difícil y aún dice que se alejó todo triste por la petición que Jesús le había llevado, le había hecho. Eso me parece tremendo. Ahora, voy a decirles algo porque hay mucha gente que usa muchos versículos en la palabra para malinterpretar las cosas. Dios no se opone a que tengas dinero. Dios no se opone a que tengas dinero, pero Él sí se opone a que el dinero te posea a ti o posea tu corazón. Cuando tú pones al dinero acá arriba, por encima de Dios, ¿okay? Cuando Dios debe estar acá arriba y no el dinero acá arriba, cuando lo tomas como una posesión en tu corazón, pues ahí sí estás mal, estás mal. Y se lo voy a mostrar, de que Jesús no estaba opuesto o no se oponía a que la gente tuviera dinero. ¿Se acuerdan la vida de Zaqueo, verdad? Miremos y veremos en Lucas. En Lucas 19, 1 al 9, no lo voy a leer todo, ¿ok? Pero lo puedes leer. Jesús visita a Zaqueo, un hombre rico, y sin Jesús decirle nada, sin Jesús decirle nada, Zaqueo se ofreció voluntariamente diciendo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Su corazón había cambiado. Su corazón había cambiado. Aún teniendo este joven rico a Jesús delante de él, no entendió. Pero Zaqueo, teniendo esta visita tan especial ese día, ¿qué hizo? Arrepentirse. Y la palabra arrepentirse significa cambió su manera de pensar con respecto a Dios, con respecto a Jesús y con respecto al pecado. Tanto así que él, sin que Jesús le dijera: oye, tienes que vender todo. No. El hombre sencillamente, espontáneamente lo dijo. Entonces, no piense usted que porque le pide al joven rico en Marcos, le pide que venda todas sus bienes, ¿okay? Es que Dios no quiere pobre. No piensa así. En el corazón de este hombre había un problema, y Jesús lo único que hizo fue señalar el problema que había en el corazón. Porque si fuera así, que Dios quiere que nosotros seamos pobres, entonces le hubiera dicho a Zaqueo: Zaqueo, no, lo siento mucho, usted no le puede devolver el dinero, usted tiene que salir de todo su dinero, ¿cierto? Entonces, entendamos el corazón de Dios, entendamos, discernamos, leamos las escrituras con el Espíritu, por favor. Y continuamos para ya terminar. Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Juan 20:17. Jesús le dijo: no te aferres a mí, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hace mucho tiempo el Señor, en un tiempo de oración, leí este versículo y como dice, no fue carne ni sangre la que me lo reveló, sino el Espíritu de Dios me lo reveló. Subo a mi Padre y a tu Padre. El mismo Padre
que engendró a Jesús en el vientre de María, es el mismo Padre que te dio un nuevo nacimiento en ti. Tienes la naturaleza divina de Dios. Pero no solamente eso. Él dice, subo a mi Dios. Sube al Dios creador de los cielos y la tierra. Y luego le dijo a ella, le dijo, y a tu Dios. ¿Es tu Dios el mismo Dios de Jesucristo? ¿Es tu Padre el mismo Padre de Jesucristo? Señor, yo te doy gracias por este tiempo, por esta revelación tan sencilla, Señor, que vendrá al corazón y iluminará el entendimiento a todos los que oyen esta enseñanza, Señor, para que ellos entiendan que solamente en Jesucristo hay salvación y que verdaderamente Jesucristo es Dios encarnado. Dios les bendiga, nos estamos viendo para la próxima.